Bien, el objetivo del día de hoy entonces es poder retomar el trabajo con los estilos, ¿cierto? Aplicar el trabajo con estilos en Word y poder operar de manera concreta el menú insertar, diseño y referencias. ¿Listo? Entonces, inicialmente nosotros tenemos un menú inicio en donde concentramos nuestras fuentes, variaciones de fuentes, tamaños, colores, resaltos, ¿cierto? Y tenemos un menú de párrafo en donde tenemos saltos de líneas, entradas, justificar, numeración, viñetas, orden, tabulaciones, ¿cierto? E incluso algunos colores que pudiésemos prediseñar desde la parte inferior. Estos fueron los menús iniciales que tuvo nuestro Microsoft Word. Bien, y fue migrando y fue evolucionando en función de sus estilos. Entonces recuerden que los estilos al final lo que me permiten a mí es dar una característica propia a cada una de las cosas que voy escribiendo. Esto es como si yo dijese en un determinado momento me voy a colocar una camisa, ¿cierto? Me voy a colocar un pantalón, me voy a colocar unas medias, me voy a colocar una prenda de vestir, ¿cierto? Estas serían las prendas de vestir y cada una de ellas obedecería a un tipo de prenda. Ese tipo de prenda me hereda las características. Y al heredarme las características, pues me permite que el documento me reconozca de manera automática qué es lo que yo estoy escribiendo y me pueda generar una tabla de índice, me pueda generar una tabla de contenido y demás. E incluso me pueda manejar en la parte izquierda todo lo que yo llamaría la navegación, es decir, cómo poder llegar de un punto a otro fácilmente, cómo poder recoger capítulos, es algo así como un selector, ¿cierto? De cosas. Vamos a realizar entonces y vamos a empezar con un ejemplo de manejo de esos estilos. Lo primero que uno acostumbra a hacer en un documento general normal es a colocar el título, ¿no? O a colocar los títulos que serían los capítulos 1, 2, 3, etc. Listo, para el día de hoy vamos a manejar el tema uniempresarial y vamos a hacer referencia, ¿cierto? A que la uniempresarial tiene un proyecto educativo institucional, ¿listo? Esos serían como los subtemas, ¿listo? Y que tiene dentro de ese modelo, dentro de ese proyecto educativo institucional un modelo de pedagogías, como lo llamamos un modelo pedagógico. ¿Bien? Si la universidad tiene un proyecto educativo institucional y un modelo pedagógico, por lo general uno lo que hace al colocar el título de la unión empresarial es una descripción de ella, ¿no? Entonces, es una universidad, ¿cierto? Que maneja un modelo dual. ¿Dónde está manejado, dónde está evidenciado ese modelo dual? Entonces, en el proyecto educativo. Y el proyecto educativo entonces es un documento de referencia para el perfil de todos los estudiantes y egresados. Estudiantes, o bueno, más bien llamémosle toda la comunidad universitaria, ¿sí? Siendo comunidad universitaria, estudiantes, docentes, egresados, aliados estratégicos y demás. Y el modelo pedagógico lo que es un, digamos, un texto, ¿cierto? Que describe procedimientos pedagógicos y digamos, modelos de aprendizaje. Bien, si nosotros elaboráramos un texto que tuviese en su concepto toda esa información, ¿cierto? También podríamos decir la unión empresarial dentro de su funcionamiento tiene facultades y describir las facultades. Tiene unidades de apoyo como cartera, todo este tipo de cosas y escribir las unidades. Sin embargo, observen que todo este texto que acabo de hacer es totalmente plano. O sea, no para mí o para la persona que vaya a leerlo no entendería qué es lo que yo intento decir. ¿Cierto? O sea, si toda esa información que tengo captada en mi cabeza es un poco difícil hacérsela entender a la mayoría de estudiantes. Así que los títulos inicialmente se convierten en eso, en la capacidad de poder desglosar, podríamos decir, la información para el lector. Si eso es cierto, pues entonces nosotros lo que haríamos es definir el título principal. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la unión empresarial. Entonces a eso le vamos a colocar título 1. Este título 1 es el que me indica a mí de manera automática cuál va a ser el título principal de la tabla de contenido. Una tabla de contenido que más adelante voy a tener que hacer de manera automática. Esto es lo que yo llamaría automatizar un documento. Automatizar un documento significa poder entregarle unas características a unos determinados apartados, ¿cierto? Y poder manejar esas características para al final generar modelos automáticos. Entonces, si yo tengo que digo, el título principal de esto es un empresarial,
el capítulo número 2 es el proyecto educativo y el modelo pedagógico es el siguiente capítulo y los demás son subtítulos, pues entonces yo les doy esas características. Sin embargo, observen qué ocurre cuando yo le integro esas características a ese título 1. Automáticamente, el título 1 me genera una pestaña en la parte superior, perdón, inferior izquierda bueno, del título. Si yo le doy clic en esa parte inferior izquierda, observen que ya el modelo o el texto empieza a ser dinámico. Entonces deja de ser tan plano y empieza a aparecer algo un poco más dinámico al modo de leer. Entonces yo empiezo a decir, bueno, si yo quisiese entonces definir de qué es mi texto, es de la uniempresarial, proyecto educativo y modelo pedagógico, y que dentro de la uniempresarial tengo una serie de información, dentro del proyecto educativo institucional otra serie de información y dentro del modelo pedagógico otra serie de información. Observen que esto es supremamente importante. Sin embargo, puede que alguno de ustedes les diga, no, a mí me parece que el título, no, la letra definitivamente no me cuadra, para mí los títulos deben ser uniformes y deberían tener la letra no Calibri 16, sino Corbel 24. ¿Por qué? Porque el tamaño lo dice así. O si quiero referenciar, o perdón, trabajar con un modelo como APA, Icontec, IEEE o cualquiera de ellos, pues debería, o Chicago, o el que ustedes quieran, debería pues colocarle esos determinados tamaños. Afortunadamente para nosotros, Microsoft Word nos da la posibilidad de poder modificar esos títulos. ¿Cómo lo hacen? Entonces ustedes le dan clic derecho sobre el título 1 del estilo y le van a dar modificar. ¿Listo? En el momento en que le dan modificar, le abre todas las características de estilo. ¿Cuáles son las características de estilo? Las de fuente y las de párrafo de mano inicial. Entonces yo digo, yo quiero que sea un texto elegante donde todos los títulos van en negro, negrilla, letra 24 y Corbe. ¿Por qué? Porque lo quiero, simplemente es eso. Si yo quisiese alguna cosa más, por ejemplo, pudiese modificar la distancia que hay entre el título y el párrafo anterior, entre el título y el párrafo siguiente, ¿cierto? Pero por lo general eso lo dejamos para la plantilla específica. ¿Cómo poder hacer eso? Podrían entrar al formato y aquí entrar en formato, entrar al menú fuente, que es todas estas características, al menú párrafo, que serían todas estas características, al menú tabulaciones, que serían todas las características que ustedes observan acá. Miremoslo un poco más. Las tabulaciones lo que me indican a mí es cuánto me quiero desplazar de la izquierda, por ejemplo, hacia el movimiento del documento. Entonces, por ejemplo, si yo le colocase, voy a colocarle aquí de manera automática una tabulación. Estas dos son las tabulaciones. Si yo le dijese aquí que quiero que el título siempre está movido una tabulación similar a la que ustedes hacen cuando tienen el teclado del computador, pues automáticamente le daría esto. De momento, lo único que quiero es que el título siempre vaya centrado. ¿Listo? ¿Qué más quiero que vaya centrado? Por ejemplo, quiero que vaya numerado. Entonces, quiero que mi numeración vaya en capítulos. ¿Listo? Entonces van a ir así las numeraciones. Numeración del capítulo 1, 2, 3, etcétera, etcétera. ¿Listo? Le doy a aceptar y él de manera automática me actualiza todos los campos a los cuales yo les di que el tipo de letra era título 1. Bien, ¿tenemos alguna duda hasta ahí o hemos avanzado pues medianamente bien? Hasta ahí vamos claros. ¿Listo? Hasta ¿Vale? ahí bien, profe, pero también no sería necesario nombrar el nombre, quitar el título y ponerle el nombre al título. ¿Qué quieres entonces? ¿Quitar el número? No, o sea, para próximamente hacer la tabla de contenidos, Para cambiarle el em, título, pues por defecto. en la modificación del estilo de este título no hay que nombrar el título. Pues inicialmente nosotros lo dejamos como título 1, ¿cierto? Y nuestro título se llama Uniempresarial. Ya si queremos manejar subtítulo, en este momento estamos manejando, por ser el primer contacto, los defectos que vienen por estilo, ¿no? Título 1, luego subtítulo título 2, luego título de X, ¿sí? Y así para ir manejando las escalas. ¿Listo? Pero lo veremos más adelante. Bien. Entonces, ¿a qué hacemos referencia? Que si nosotros queremos, o por defecto Word, manejar los estilos para trabajar con una tabla de contenido específica, él tiene un orden específico, valga la redundancia. ¿Cuál es ese orden específico? El título 1 va a ser el que aparecerá como en la jerarquía más alta, para que nos hagamos entender. Luego en la jerarquía número 2 vendrá el título 2 y así sucesivamente. Bien, esa es la jerarquía que maneja
nuestro trabajo, nuestro documento. Bueno, es importante que lo tengan en cuenta y si no se les va a desordenar un poco la tabla de contenido. Más adelante miraremos que es posible modificar el título a uno como colocándole título principal, luego el otro subtítulo, luego y así sucesivamente. Bien, entonces él lo tiene por defecto en título 1, luego título 2 en orden de jerarquía. Es decir, por ejemplo, que si en orden de jerarquía los subtítulos son estos, pues yo a estos les voy a colocar título 2. Si yo en el proyecto educativo institucional le colocara otro título X, pues lo pondría título y así iría siendo 1, 1, 1, 2, 1, 3. Y aquí le va sacando entonces el orden de los títulos. Nuevamente voy a hacer aquí una modificación pequeña, solamente para cambiar el color. ¿Listo? Y ustedes observan que ahí sale cada uno de los resultados. Bien, para el manejo de la letra normal, que sería la letra de párrafo, que por defecto sale así, obsérvenla, es muy probable que nosotros tengamos que colocar, ¿cierto? Un determinado tipo de letra y tamaño de letra. Entonces, para mi caso, supongo que la voy a colocar en 12, bien, la voy a manejar en Corel para hacer que sea todo normal, ¿cierto? Y va a ser de manera automática. Bien, los saltos no voy a manejar nada más y ustedes observan que todo lo que está en letra de estilo es normal, pues podía, ¿cierto? O quedaría actualizado a la letra Corel 2. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cambiarle el nombre? Sí, evidentemente. Nosotros podríamos decir a título 1, cámbiale el nombre y póngale títulos principales. Luego a título 2, cámbiale el nombre y póngale subtítulos. Y él de manera automática, pues de todas maneras heredaría las características de lo que ustedes están manejando. Si observan, es posible también después de que tengo realizado el documento, colocarle algunos resaltos o las características de negrilla, cursiva y demás. Sin embargo, eso no se acostumbra a hacer, ¿no? Se acostumbra a que esto sea manejado completamente desde acá para que sea heredado algo que nosotros llamamos la navegación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a buscar o quieren observar cómo ocurre la navegación, pues lo único que tienen que hacerle, por lo general yo lo utilizo con control V, ¿no? Ustedes pudiesen modificarlo con la vista, ¿listo? Y en la vista poder buscar cómo poder encontrar con el diseño de impresión el panel de navegación o insertar el panel de navegación o simplemente, observen solamente, yo hago siempre con control V para dar el panel de buscar, ¿listo? Observen, sí, con control V me saldría a mí dónde encontrar una búsqueda específica y automáticamente estos son los resultados y aquí me aparecerían los títulos. Es decir, que lo que yo estoy haciendo en realidad con la variación de estilos es colocando o haciendo un índice de unas tablas específicas, observen. Entonces voy colocando ese índice para poder decir, venga, si me quiero mover dentro del documento, entre un documento grande, puedo ir colocando similar a los documentos PDF que ustedes tienen, pues debidamente jerarquizados. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos eso, pues insertar, manejar estilos, pues yo creo que es una cuestión de practicar, ¿cierto? Aquí es practicar y empezar a enriquecer el modelo, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues que a medida que ustedes van avanzando, empiezan a observar que el texto deja de ser plano. ¿Qué significa que el texto deje de ser plano? Que tengo que empezar a insertarle, ¿cierto? Cosas dinámicas o al menos llamativas para efectos visuales. Cuando yo hago eso, por ejemplo, pudiese intentar decir que la uniempresarial está dividida en facultades. Y para poder mostrar esas facultades, poder insertar, ¿cierto? Paso al menú insertar, los otros los dejo para que ustedes los inspeccionen, ¿cierto? Poder insertar una tabla. Entonces, por ejemplo, supongan que yo lo que quiero es determinar la tabla donde esté la facultad de finanzas, de mercadeo, ¿cierto? Luego la facultad de ingeniería, la facultad de ciencias empresariales, así sucesivamente no tengo claridad de cuáles serían las facultades, pero yo quiero entregarle el número de facultad por fila, observen, voy bajando en fila y quiero que tenga unas características de columna en donde va a decir aquí, por ejemplo, está el nombre de la facultad, está el decano o director a cargo de esa unidad o facultad, en este caso estaría el nombre del decano, sus títulos, ¿cierto? Y podríamos decir que esa es la descripción de nuestras facultades, ¿cierto? Observen que al ser muy plana esa tabla, tan pronto yo me coloco sobre la misma, aparecen unas características diferentes. Miren los menús. En el momento en que yo me ubico sobre la tabla, salen los menús correspondientes al diseño de la tabla y a la disposición de la tabla. Lo primero que uno acostumbra es a colocarle, ¿cierto?, a esa tabla algo más de efectos visuales. Entonces yo digo, no, yo quiero que esa tabla esté
en color naranja y se destaquen tanto las filas, la fila principal como la columna principal. Bien, y lleno la información que tenga que llenar en su momento. Bien, si nosotros tenemos una tabla de estas, por lo general cuando uno está elaborando un documento cualquiera, pues debe identificar esa tabla. Razón por la cual debe darle clic derecho, ¿listo? O al diseño de la tabla y insertar un título. Al insertar un título, este título tiene un tipo de letra, ¿cierto? Que aparece por lo general por defecto en Word como epígrafe de la tabla o descripción. Ese también puede ser modificado, pero ya les voy a indicar. Es decir, lo que estoy diciendo es que el título de la tabla también tiene un estilo específico. Y ese estilo específico pues me ayudará también a elaborar un listado. Ya lo van a observar. Por ejemplo, a esta tabla 1, que yo le voy a llamar facultades empresarial. Si yo a esas facultades en empresarial le digo, o le coloco ese nombre, él automáticamente me lo va a identificar así. Entre otras características, tales como, esto es una tabla, me pregunta, ¿por qué? Porque la descripción o el estilo que utiliza es el mismo para tablas, ecuaciones, ilustraciones, imágenes, sistemas. Puedo agregar figuras, puedo agregar lo que yo quiera. Si yo le quiero llamar algo, pues le cambio aquí el rótulo. Ya ahorita lo vamos a hacer más adelante. ¿Listo? Y le doy a aceptar. Entonces, tan pronto yo le voy a aceptar, observen que aquí apareció el número de la tabla, evidentemente como decía en la parte de arriba, y está con un tipo de estilo. Entonces ustedes cuando despliegan el menú de estilos, ustedes van a observar que aparece en algunas versiones descripción, en otras versiones epígrafe de tabla. Entonces esa descripción también la pudiese modificar yo, miren. Yo ya sé que este es el de las tablas, entonces yo nuevamente le voy a colocar que va en cursiva, negrilla y que va a ir en tamaño número 10. ¿Por qué? Porque quiero que esté así. ¿Listo? Observen que en la parte inferior, algo que no hemos mencionado, estaría en términos generales cuáles son las características de lo que estoy en este momento insertando como descripción. Entonces está los estilos que manejan al anterior, el estilo siguiente, el estilo después, las distancias, la fuente, el tipo de letra, negrilla, interlineado, sencillo, espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Podrían nuevamente, como yo les dije, modificarlo acá, dependiendo de lo que ustedes estén realizando. Podrían decirle que siempre quiere que sea centrado, sí, yo quiero que siempre sea centrado, y en algunas ocasiones podría decirle que tenga un poco más de espacio en la parte del párrafo anterior, párrafo siguiente, listo, o el interlineado. Una vez tienen eso ustedes, pues lo podrían decir que lo centren. Generalmente uno no acostumbra a hacer esto, ¿no? Entonces, pues voy a dejarlo nuevamente, voy a modificarlo para que quede alineado a la izquierda. Observen, ¿listo? Que se heredaron, ¿listo? O se heredarán todas estas características de descripción para cualquier tabla. Voy a insertar una segunda tabla para que ustedes lo observen y a qué me refiero. Si yo inserto una segunda tabla en donde escribo las unidades, por ejemplo, estará contabilidad, cartera, registro académico, tecnología, bienestar y demás, no sé cuántas más puede haber con las mismas características o digamos que tiene más características, pues ya puedes insertar una con más columnas, ¿no? Si yo inserto unas con más columnas y le digo de manera automática quiero que inserte el título, pues entonces yo le podría decir, póngale el título de unidades uniempresarial. Si yo a esas unidades uniempresarial, ¿cierto? Le mantengo las mismas características que es una tabla, que va encima de la selección y demás, pues automáticamente él me la empieza a tabular. Y obviamente solamente por efectos visuales. Entonces miren que de manera automática él ya me colocó el número, tabla 1, tabla 2. Sin embargo, ¿cierto? Estas tablas tienen una gran cantidad de características que sería bueno estudiarlas. Entonces voy a cambiar el diseño de esta. Voy ahora a trabajar no con el clic derecho, sino con el diseño de la tabla. ¿Listo? Observan que fui al diseño de la tabla y quiero, no sé, porque deseo que ahora la tabla sea verde. Quiero resaltar exactamente lo mismo. Quiero cambiar un borde. Si yo quisiese cambiar, por ejemplo, el borde de la parte derecha, pues yo le digo, yo quiero cambiar el borde que sea más ancho y lo selecciono. Entonces quiero que este borde de manera manual se vea así. No sé por qué, porque quiero. Hay alguien que pueda ser diseñador y decirme, yo quiero ese borde. Listo, y así sucesivamente. Listo, y vamos a tener dentro de la disposición, evidentemente, la posibilidad de trabajar con algunas propiedades que por lo general conocemos en Excel. ¿Cuáles son esas propiedades que conocemos en Excel? Poder decirle
combíneme celdas, por ejemplo, en la parte de arriba le voy a decir combíneme celdas porque quiero que aquí esto esté combinado. Entonces ustedes van a observar que todo lo que yo escriba, ¿cierto? Si lo centro, evidentemente, ¿cómo lo voy a centrar? Lo puedo centrar acá, ¿listo? Pues aparezca como una tabla combinada. Es decir, que tengo algunas características de trabajo que me pueden ayudar. ¿Cómo pudiese tomar una tabla y agregarle columnas? Entonces yo puedo decir, venga, me faltaron 2 columnas, me la embarré. Entonces lo puedo tomar, darle clic derecho e insertar, ¿cierto? Columnas, ¿cierto? Recuerden, columnas a la derecha en este caso, o lo puedo manejar con el menú de disposición, que podría decir insertar a la derecha. ¿Sí? Como ustedes deseen. Entonces también le puedo quitar celdas, le puedo quitar columnas, le puedo agregar, entonces ya como ustedes quieran. Y en el momento en que yo lo hice, heredó las características de la última que yo tenía. Entonces observen que agregué 2 y se autoajustó. ¿Qué llamamos autoajustar? Es muy probable que, por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando con tablas, pasen una tabla y la tabla sea más pequeña o más grande que el documento. Entonces, para poder hacer o poder realizar un ajuste automático en el ancho de los márgenes del escrito, pues yo lo que hago es seleccionarla y en disposición le coloco autoajustar. ¿Listo? ¿A dónde? ¿A dónde quiero que se autoajuste? Quiero que sea al contenido, ¿qué sería? Que estuviese ajustada, ¿cierto? A lo que tengo escrito en cada una de las columnas y filas, a la ventana, que es al ancho del texto que estoy manejando, entre margen y margen, y o un ancho de columna fijo si quiero que todas sean iguales. Por lo general lo que dice es autoajústelo a la ventana. Y ya él automáticamente me deja autoajustado a la ventana, ya hago me puedo hacer movimientos manuales, ¿cierto? Acomodación manual ya de un ancho de columna específico o de un alto de fila específico, obsérvenlo, de manera manual. Eso se puede hacer. Sin embargo, pues por lo general yo no busco, ¿cierto?, que una tabla la coloque así porque así, sino que en un documento específico yo referencio esa tabla, ¿cierto? Por ejemplo, digo, las facultades de un empresarial se caracterizan por tener directivos con alto perfil empresarial, ¿cierto? Como yo entregué ese alto perfil empresarial en la tabla, le coloco, como se puede ver en la, y necesito decirle tabla 1, ¿cierto? Entonces yo no veo necesario, podría hacerlo de manera directa, colocar tabla 1. Sin embargo, lo que voy a hacer, ¿cierto?, es realizar en el documento un paso a paso que me permita que si yo inserto o hago alguna modificación especial, es decir, inserto por ejemplo una tabla aquí, él de manera automática me actualice los campos. Entonces si aquí inserto una tabla, ya no va a ser la 1, sino que esta va a ser la 2 y esta va a ser la 3. Ese movimiento que yo hago de asociar la tabla con una parte del escrito se conoce como un hipervínculo. ¿Esto? Entonces, como cuando ustedes tienen una dirección web y la anclan a un documento y automáticamente cuando le dan clic, los lleva a la dirección específica, pues así mismo podríamos hacer nosotros en el documento Word. Para ese tipo de inserción, nosotros manejamos pues vínculos. Y existen 3 tipos. Un vínculo, ¿cierto? Que es un hipervínculo que sea de manera general. Lo puedo llevar a una página web, lo puedo llevar a una parte del documento, lo puedo llevar a una parte externa al documento, por ejemplo, abrir otro documento. Y además, un marcador que lo pueda llevar a un sitio específico dentro del documento, por ejemplo, si le dijera ver capítulo 2 y él me lleve al capítulo 2, o una referencia cruzada. ¿Listo? Pues el más común, o el que acostumbra uno a utilizar, es el referencia cruzada. ¿Qué hace con la referencia cruzada? La referencia cruzada me permite a mí, por medio del estilo, apuntar y actualizar el valor, ¿cierto?, en un determinado instante del documento. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Si yo lo que quiero es que demostrarle o darle al lector una escritura automática, que aquí lo que va a encontrar dentro del escrito, lo que va a mostrar dentro del escrito es la tabla número 1, pues aquí busco la tabla número 1. Entonces yo digo, ¿a dónde quiero apuntar la referencia cruzada? Y digo, primero, ahí yo quiero hablar de la tabla. Entonces yo digo, yo quiero hablar de las tablas. En este momento él me identificó por los estilos que tengo 2 tablas.
la tabla de facultades y la tabla de unidades. ¿Por qué? Porque así le puse el nombre cuando hice la inserción del título. ¿Qué quiere que le coloque ahí? Entonces le dice todo el epígrafe. ¿Qué significa aquí? Que si yo le coloco todo el epígrafe, me colocaría vérenla y aquí me colocaría tabla 1, facultades empresarial. Por lo general uno acostumbra a hacer eso, sino que acostumbra a colocar solamente el rótulo y el número. ¿Qué sería el rótulo y el número? Tabla 1. ¿Listo? ¿Qué más podría hacer? Podría colocar otras opciones, solo texto del epígrafe, o sea, facultades empresarial. Esto podría colocar el número en la página, también solamente el número en la página, o ir más adelante y más atrás, ¿cierto? También lo podría ir hacer adelante de la tabla o atrás de la tabla. Por lo general, se utiliza el solo rótulo y número. Yo le doy a insertar y observen que en la parte superior me apareció la tabla número 1. Bien, le doy cerrar y él de manera automática cuando ustedes lo rodean encima, mire, tiene un hipervínculo. Observen que apareció un hipervínculo. ¿Para qué sirve este hipervínculo? Supongan que en un determinado momento se hizo una edición del documento. Y al hacer esa edición del documento, pues de manera automática me salió a mí, ¿listo? Otra tabla. Entonces, voy a insertar otra tabla y esa tabla, supongamos que intentaba describir los directivos de la universidad. Entonces está el rector, vicerrector y demás. Intentaba hacer lo mismo con unas características, ¿cierto? Y que para manejar el rector, vicerrector, entonces tenemos ya una tabla en azul o como ustedes quieran. ¿Listo? Y a esa tabla le voy a colocar dentro del título. Tengo que insertar el título siempre, de lo contrario no me lo va a reconocer. Directivos en empresarial. Automáticamente cuando yo le digo directivos uniempresarial, pues él me nombró la tabla. Y observen que de manera automática me numeró las tablas. Sin embargo, no actualizó los campos. ¿Lo observan? ¿Qué tengo que hacer yo? Le doy clic derecho sobre el vínculo que tengo y le digo actualizar el campo. Y él de manera automática me dice, yo recuerdo que usted me dijo que esto apuntaba era a la tabla de facultades empresarial. Cuando actualice los campos, pues automáticamente me va a decir, bien, ya está. ¿Listo? Actualizar campos. Entonces voy a hacer las referencias cruzadas, por ejemplo, manejado cuyos directivos para que nos quede un escrito bien, son. Bien. Y en esos se pueden observar, se pueden ver y aquí le coloco y ahí le voy a insertar una referencia cruzada. Entonces yo lo que quiero aquí es colocar la tabla número 1, solo rótulo y número y pum, paso, cerrar. Y aquí las unidades lo mismo, entonces voy a colocar, supongo que ya había un escrito, voy a colocar aquí un escrito cualquiera, ver, listo, y aquí inserto el hipervínculo de la referencia cruzada, tabla número 3, con solo rótulo y número, y me da los valores y de manera automática ya tengo referenciadas las tablas. ¿Listo? Observen que ya inserté tablas, le voy dando un perfil al documento que deja de ser tan plano y empieza a tomar algunas características, ¿cierto?, más visuales, atractivas para el lector y que en términos empresariales podrían ser bastante llamativas. ¿Listo? Es cuestión aquí también de arreglar algunas cositas y ahí ya tendríamos la inserción de las tablas. Estas tablas o esta inserción de tablas o este trabajo que hice de manera ordenada me va a servir más adelante para que el listado de tablas se genere de manera automática. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengamos alguna duda. Hasta ahí vamos bien, profe. ¿Vale? ¿Listo? Perfecto. Entonces, ventajas de esto, observen que ya puedo hacer este tipo de cosas. Entonces, el documento se empieza a enriquecer y yo ya puedo empezar a guardar las cosas que terminé. Entonces, si ya terminé el capítulo 1 y paso al capítulo 2. ¿Listo? Ahora, si dentro de las facultades por X o Y motivo yo necesito, ¿cierto?, de describir las facultades, unidades o el documento, pues por lo general yo lo que hago es insertar imágenes. Entonces, por ejemplo, si a la facultad, aquí menciono una facultad específica y a esa facultad específica tengo la foto, entonces yo lo que busco es una foto. Voy a utilizar aquí las imágenes en línea que describan, ¿cierto?, porque ya traen su permiso para utilizarlo en un documento oficial. Esto, entonces espero mientras se cargan las imágenes y busco que, no sé, la facultad de ingeniería que centra su trabajo en diseños de coches, entonces yo le coloco este acá, porque quiero que ese sea el diseño del coche. Obsérvenlo, me trae de una vez la referenciación en la parte inferior y me la deja por características propias
alineada a la izquierda y con el tamaño original. ¿Qué puedo hacer yo con esa imagen? Entonces, es muy común que ustedes en la parte de mercadeo, finanzas y todas estas ciencias de estudio, pues acostumbren a de pronto modificar un poco la imagen. Entonces ya por defecto Word en el formato de la imagen, que observen lo que acaba de hacer, abrió, ¿cierto? Ya tengan unas características predefinidas. Por ejemplo, yo quiero que sea un cuadro, o quiero que sea difuminado, pues para este caso no va a funcionar mucho, o quiero que sea redondo, observenlo, quiero que sea resaltado, redondo, ese se fue para abajo, lógicamente, quiero que sea como ustedes deseen, ¿no? Quiero que la inclinen un poco, que le saquen sombra, esto, te supongo que yo la quiero así. ¿Esto? ¿Por qué? Porque quiero nada más. Le puedo modificar el tamaño, ¿cierto? Por ejemplo, la quiero de este tamaño. ¿Para qué? Para que salte al otro documento. Y además, necesito pues que tenga un título. ¿Listo? ¿Cómo pueden hacer esto? Entonces, nuevamente, cualquier tabla, figura, imagen, cuando le dan clic derecho, pueden modificar algunas propiedades. ¿Cuáles propiedades? Por ejemplo, la de insertar título. Pueden modificar las propiedades de ajustar texto. Esto es importante. Por lo general, cuando uno inserta una imagen, a veces le causa problemas, ¿cierto? Porque le aparece texto a los lados. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, dejarla libre, la dejo detrás del texto para que quede sin, observen lo que acabo de pasar, que se subió el texto, es decir, no tiene un salto, un tabulado de enter, de salto de línea, entre donde estaba ahí la imagen, es como si estuviera atrás, transparente, detrás del documento, ¿listo? O si la quiero cuadrada, o si la quiero estrecha. Observen que al colocarla estrecha, inmediatamente me apareció el texto al lado derecho, es decir, es como si el espacio que ocupe es el necesario y automáticamente me coloca el texto. Por lo general yo la dejo por defecto y solamente utilizo el de detrás del texto en ocasiones específicas. Esto acostumbro a dejar centrada esa imagen, a veces, ¿no? Cuando yo la quiero manejar, la quiero centrar, o acostumbro a insertar el título. Pueden editar el tamaño y la posición en la parte inferior, pueden ajustar el texto, pueden editar texto alternativo, pueden darle formato. ¿Qué significa formato? Que jueguen con los colores, que le cambien la forma, que la inclinen, que la muevan, que le hagan sombra, etcétera. Eso ya es más cuestión de que ustedes la puedan trabajar, la puedan recortar también. Observen que aquí me salió por defecto el menú recortar, o lo pueden seleccionar aquí en el formato de imagen. Observar todo lo que le pueden hacer a esto. Observen, pueden colocar la posición en donde quieren. ¿Qué significa la posición? En línea con el texto, ajuste con el texto. Pueden enviar atrás. Esto tiene que ver con un diseño dinámico en el que ustedes lo que hacen es colocar una serie de capas, ¿cierto? Y decir, por ejemplo, si yo tengo un escrito, tengo dos imágenes, decirle una haga hacia atrás de fondo y la otra hacia adelante. Esto pueden alinear con alguna parte específica de un objeto para que les queden las dos al tiempo. La pueden recortar, es decir, quitarle un pedazo. ¿Listo? Y hacerle bordes, efectos y demás, la parte artística. Y esto de quitar fondo lo miraremos con más detenimiento en PowerPoint. Bien, ¿qué me interesa de acá? Insertar título. Entonces, observen que si yo le doy la característica tabla, pues él me enumera. Y me dice, si venía de la tabla 2, él va a pasar a la tabla 3. Pero yo le digo, no, esto no es una tabla, es una imagen. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una imagen, figura e ilustración? Entonces, por lo general, la imagen se le llama a algo que ya viene pues precargado, ¿no? Es una imagen, una serie de colecciones de puntos por píxeles. Una ilustración es algo que yo creé. Esto, por ejemplo, una unión de un Smart Art o de ya lo voy a insertar, un Smart Art o unas figuras específicas, triángulos, rectángulos y demás. Una gráfica, ¿cierto? Puede ser una colección de puntos que vienen de un determinado experimento o de un análisis estadístico económico, y es importante que ustedes lo tengan claro. Bueno, yo le coloco aquí imagen 1 y le voy a colocar aquí facultad de ingeniería. Bien, le digo aceptar. Entonces, este le había dado la característica de que me la escribiese debajo. ¿Por qué la pone debajo? Solamente por defecto. La puedo poner encima, sí. La puedo colocar en el centro, también la puedo hacer. ¿Listo? Pero este índice, observen que el tamaño de la letra o la descripción del estilo que utiliza es el mismo. Observen. Descripción. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Ese va a utilizar, va a funcionar, en este caso, para lo que ustedes deseen trabajar. En ese determinado momento en que ya empiezo a insertar imágenes, voy a insertar ahora, supongan, las unidades, y que dentro de las unidades ya no necesito figuras, sino que necesito, voy a insertarlo por acá, un Smart Art. ¿Qué significa eso de Smart Art? Pues una vez inserté imágenes, ¿cierto? Por lo general un Smart Art
Esto lo podría insertar, voy a escribirlo antes, formas, pues son comúnmente usadas, son muy planas, iconos también se puede insertar, modelos ahorita lo vamos a insertar, pero me interesa el Smart Art inicialmente. Un Smart Art es un estilo, ¿cierto? O un gráfico, digámosle una ilustración, de pronto está mal llamado gráfico, que me describe o que me puede escribir todo este tipo de cosas, entre ellos listas, procesos, ciclos, jerarquías, que por ejemplo para mi descripción estaría súper bien, relaciones, matrices, pirámides e imágenes específicas. Bien, entonces yo lo que haría, ¿qué es imágenes específicas? Que coloco y le coloco una imagen a cada una de las posiciones que ustedes observan acá. Si yo lo que quiero es describir una unidad y el comportamiento al interior de su unidad, pues yo podría colocar un índice de jerarquía. Entonces yo digo, no, yo quiero jerarquía y me interesa esto. Ahorita miro cómo lo cambio. Bien, y entre esa jerarquía, de manera automática, ya tiene unos precargados y quiero estos colorcitos. ¿Por qué? Porque me parece más atractivo, este está más llamativo. Y aquí arranco con los textos. Entonces yo digo que va la unidad, digamos, de registro académico, ¿cierto? Entonces está la unidad de registro, ¿cierto? La unidad de registro tiene un director de registro, ¿listo? Y aquí va a tener, digamos que por debajo del director está un subdirector, ¿cierto? Va a estar en la misma línea un coordinador. Ustedes quieren colocar un ítem más o un nivel más, pues le dan enter y le dan tabulación. Entonces al darle tabulación observen que él va descendiendo en jerarquía y aquí le pueden colocar secretaria, ¿cierto? De los tres, puede ser el secretaria del coordinador, pueden colocar, por ejemplo, el subdirector que quieren no sé, un asistente, ¿listo? Y supongamos que este no lo tenemos, ¿bien? Entonces, una vez vamos haciendo eso, él por escalas, ¿cierto? Mírenlo, me va haciendo el nivel de jerarquía. Y ahí automáticamente yo puedo decir, ya tengo mi Smart Art. Sin embargo, esto no lo podría llamar imagen gráfico ni nada. Yo necesito darle una característica a esto. Y esta característica es de ilustración. Supongamos que no le quiero llamar ilustración, sino que yo quiero llamarle, no sé, jerarquía 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque quiero. Entonces no aparece aquí jerarquía 1. Entonces yo lo que hago es insertar un nuevo rótulo y digo, ¿cuál es el que quiere? Ah, yo quiero un jerarquía. ¿Listo? Y en este caso, pues él automáticamente dice, ah, bueno, ese es el jerarquía 1. ¿Listo? ¿Dónde lo quieren? ¿Quién quiere que le coloque el título? ¿Encima, abajo? Les digo, no, yo quiero que vaya en la parte de arriba. Eso dependerá del título o del, bueno, de la normatividad que esté utilizando y le voy a aceptar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Observen que esta jerarquía, no, bueno, faltó escribirle, evidentemente, ¿cierto? Que era lo que yo quería decirle de jerarquía 1. ¿Listo? Si yo le doy nuevamente jerarquía, insertar título, él me va a colocar en jerarquía 2 porque lo hereda por descripción por el estilo que tenemos aquí, descripción. Así que lo que debo hacer es, si en algún caso la forma fácil es borre y vuelvo a hacer. ¿Listo? Si yo borro y vuelvo a hacer, pues él nuevamente me aparece jerarquía 1. Entonces ahí el título que sea, entonces estructura, registro. Bien, y le digo aceptar. Ya me quedó identificado estructura, jerarquía, ya tengo tablas, tengo imágenes, ¿listo? Y así voy describiendo y enriqueciendo el documento. Supongo que en algún ¿Cómo determinado... sacó la de jerarquía? ¿Sí, señor? Eh, Diga. ¿Cómo sacó el cuadrito de jerarquía, profe? Que Este no Smart... tiene. Sí, señor. Ah, vale, entonces siempre está en insertar. Recuerden que estamos trabajando en el menú insertar. Y todo lo que yo quiera manejar con jerarquías y demás se llaman Smart Art. Listo, entonces como su mismo nombre lo indica abajo, esto es un elemento de esta característica Smart Art, ¿cierto? De arte, que sirve para comunicar información visualmente. ¿Listo? Entonces en eso están listas, diagramas, procesos, gráficos. Esto es muy común utilizarlo en PowerPoint. Es muy común porque lo utiliza uno para presentaciones. E incluso pudiese cambiar los diseños. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, observen qué ocurre si yo me sitúo acá y voy a las ventanas que salen por defecto. Entonces, en el diseño del Smart Art. También podría decir, una vez lo realicé, decir, no, me parece que este está mejor, este es plano. O alguien podría decir, no, me parece que este está como más agradable porque tiene formas circulares. O este es porque quiero colocarle la foto de cada persona. Entonces, aquí coloco quién es la persona de registro. Entonces, yo digo,
busco imágenes en línea. Bueno, allá puedo tener yo las fotos de cada persona. Y entonces decir, no sé, el director de registro, ¿cierto? Académico está ubicado acá. Listo, entonces él es el director de registro académico. Y obsérvenlo. De manera automática empieza a aparecer, ¿listo? No solamente la escala, sino la imagen. Bien, podría manejar ahí tantos como quiera. Estos de imágenes me parecen agradables, me parece que son súper llamativos y automáticamente le están diciendo a uno quién o qué es lo que está trabajando. ¿Listo hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Bueno, continuamos entonces. Pues aquí también podría referenciar esta jerarquía 1, ¿no? Decir por aquí también que vean no solamente las unidades, sino que las personas que trabajan en el área de registro son mostrados en, en la jerarquía 1. ¿Listo? Entonces yo le llamo aquí jerarquía 1 y nuevamente le digo insertar, siempre que hagan la inserción de una tabla, de una imagen, de un registro, inserten su referencia cruzada para que no se les vaya perdiendo. Entonces miren que de manera automática me creo aquí el jerarquía. Ya lo había, entonces dice, bueno, yo necesito solamente rótulo y número de la jerarquía 1. Ya está. Cerrar. Y me quedo de manera automática referenciado. ¿Listo? Una vez tengo enriquecido el documento, observen que no solamente por jerarquías y cosas que yo quiera enviar, existirían momentos en los cuales yo quiero enriquecer mucho más el documento. ¿Qué significaría enriquecer? Pues que ya esto me lleva a un nivel de diseño bastante interesante. Por ejemplo, supongan que dentro del modelo pedagógico, ¿cierto? Yo quiero estudiar el comportamiento del cuerpo humano. O me está diciendo, o está haciendo algo referencia al cuerpo humano. Entonces yo digo, venga, yo quiero que en ese documento, en ese archivo Word que ustedes van a manejar, inserten un modelo 3D. Entonces nuevamente, menú insertar, modelo 3D. Y los modelos 3D son modelos que me permiten a mí interactuar con el lector. Supongan que lo que quiero referenciar en algún determinado momento voy a colocar uno aquí que me llamó muchísimo la atención ayer cuando estábamos trabajando, listo, y que sea relacionado con medicina. ¿Por qué? Porque decimos que la forma de trabajar en la facultad de medicina obedece a movimientos propios del corazón. Entonces yo digo, o del cerebro, vamos, pongamos aquí el corazón, a ver si tenemos un movimiento acá. Y le digo insertar ese objeto. ¿Listo? Entonces él tarda un poquito. Es importante destacar que la inserción de un modelo de estos tiene ocasiona, ¿cierto? Un gran gasto de insumos, digamos, del computador, memoria RAM y todas esas características. ¿Listo? Así que debo tener una buena máquina para hacer esto. No solamente para hacerlo, sino para leerlo. Bien, pero creo que eso ya lo estamos solucionando. ¿Qué características tiene un objeto 3D? El objeto 3D me permite rotarlo. Observen. Observen lo que ocurre cuando yo le doy clic acá. Miren lo que pasa. Entonces, esto en nivel de interactuar con un documento Word es algo maravilloso. Y observen que no solamente puedo insertar ese objeto, y ahorita le doy las características de trabajo, sino que pudiese insertar no un objeto que actúe o que esté estático, sino un objeto que esté dinámico. Por ejemplo, supongan que yo quiero interactuar, es similar a un video. Ahora se encuentro el de medicina, creo que era el de este. Miren, observen aquí el modelo animado. Todos aquellos que tengan en su parte inferior un modelo animado quiere decir que se mueven, que tienen un movimiento. ¿Listo? Entonces, dentro de los que tengo acá en medicina, yo pudiese colocar bien sea el mismo corazón que está por dentro. ¿Listo? Es decir, como una vista, un corte que se le hace a ese corazón, ¿listo? Y dejarlos ambos alineados, como intentando decirle al usuario, mire, en mi modelo pedagógico yo manejaría así la enseñanza en mi facultad o en mi universidad. Observe lo que hace esto. Esto es una cosa maravillosa. ¿Y por qué es maravilloso? Porque miren lo que yo puedo hacer. Le voy a dar aumento de zoom y miren cómo alcanzo. Puedo aumentar el zoom o aumentar el tamaño. Lógico, esto va a consumir más recursos, pero miren lo que ocurre. Puedo observar detalladamente,
¿cierto? Estos son modelos construidos computacionalmente. ¿Cuál sería el funcionamiento? Y puedo girarlo, miren. Y él sigue funcionando animado, vean. Y ahí lo estoy girando. Observen cómo se mueve el corazón. Entonces ya esto, en términos de enriquecer un documento, lo vuelve muy potente. Desventajas. Por lo general, cuando yo migro esto a PDF, pues los objetos no se cargan de manera adecuada. ¿Listo? Entonces me quedan así como quedaron acá. Solamente una vista y no me permite girar. Es como si yo les hiciera este movimiento nada más. No me permite girar. Esto es maravilloso en términos generales porque me permite trabajar. Supongan que no va a quedar con esto bien porque me gustó cómo quedó. Voy a decirle que frene un poco porque me gastan los recursos computacionales. Y lo que quiero es nuevamente insertarle un título, ¿no? Entonces, ¿qué título le pondrían ustedes a este tipo de elementos, muchachos? Escucho una opinión. ¿Objeto? No escuché. Bueno, voy a colocar objeto, hago silencio administrativo y a ese objeto número 1 le voy a colocar movimiento del corazón. Ni siquiera, porque no estoy hablando en este momento como para que enlace con el documento, ¿cierto? Le voy a colocar aquí pedagogía o sí, basada en retos, pongamos, o aprendizaje basado en retos. ¿Listo? Por poner solamente un ejemplo, ¿listo? No necesariamente significa que eso sea. ¿Bien? Y le digo que lo quiero debajo de la selección. Y él me lo coloca de manera automática. ¿Listo? He enriquecido el documento al modo tal que ya parece ser un poco menos plano. Sin embargo, por lo general, pues este tipo de documentos necesitan o requieren, ¿cierto? Que yo le coloque unas determinadas características. ¿Qué puedo hacer? Puedo decirle, venga, yo quiero un diseño, ¿listo? Por ejemplo, en el tercer menú, quiero insertarle un diseño en el cual los títulos tengan una característica predeterminada. Como ya le coloqué características al escrito, yo creo que no sería tan conveniente, no es tan conveniente escribir ahí o modificar el título. Esto es de los estilos. ¿Listo? Así que podría insertar un encabezado. Por ejemplo, decirle, venga, ¿qué es el encabezado? Entonces, lo que va a ir en la parte de arriba de la hoja. Yo le digo, bien, yo quiero que el encabezado vaya de pronto una figura. Entonces, yo quiero más encabezados. Voy a intentar aquí, ojalá no se tarde mucho en entrar a office.com y decirle que quiero, bueno, parece que no está en línea, y que quiero un encabezado. Entonces, seleccionemos uno de estos que está por acá. Es este. ¿Listo? Y que quiero que ese encabezado, evidentemente, pues tenga unas características específicas. Entonces, como esto es una tabla, ¿bien? Ustedes podrían cambiar todas las características de esa tabla. Entonces, si yo quiero un título de documento, entonces yo le voy a colocar aquí. ¿Listo? Aquí no quiero la fecha. Bueno, voy a colocar la fecha. Hace 18. ¿Listo? Podrían cambiar los bordes, los sombreados, los colores, lo que ustedes quieran, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, como esto es una tabla, observen que está alineada a la derecha y alineada a la izquierda, decirle yo quiero que ese diseño no me gusta, pero yo quiero que esto sea amarillo, así. ¿Listo? Y quiero que me salga por aquí, bueno, lo que ustedes quieran, le pueden insertar aquí imágenes a la izquierda, a la derecha, como ustedes lo deseen. Y ese encabezado lo que provoca es que sobre todas las hojas que yo he escrito, pues se coloque el encabezado bueno, que acabo de insertar. También pudiese colocar un pie de página, que es heredar todas esas propiedades para la parte de abajo de las páginas. Entonces, si yo quiero un pie de página con fecha y número, pues lo puedo hacer. Si quiero solamente el número, si quiero algo específico, lo puedo hacer. Puedo modificarlo también. Por ejemplo, voy a colocar esto. Yo pudiese modificar este. Entonces yo le digo, oye, este color no me gusta. Entonces voy a utilizar el mismo amarillo y me voy con amarillo. Bien, entonces recuerden que puedo modificar esto. Le puedo modificar este tipo de formato. Esto, pues porque esto al final me lo insertó como una tabla por defecto. Puedo cambiarlo a verde, decirle que eso es verde. Puedo cambiar la forma de la tabla, puedo volverlo color lila, puedo colocarle lo que yo quiera. E incluso podría insertar cosas acá, ¿sí? Yo podría aquí decirle, una vez tengo el valor aquí, colocar mi nombre. Entonces,
una identificación de quién hizo el documento. Bien. Una vez tienen eso, pues ya tienen un documento específico. Observen esto aquí, por ejemplo, yo no quiero que me salga aquí esto, sino que quiero solamente que me salga el nombre. Bien, entonces como ya vi que el nombre me salió abajo, entonces arriba ya no lo quiero. Entonces si ustedes quieren pueden colocar sus iniciales o quitarla o colocar aquí facultad de finanzas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Listo? Y tener un documento que se va enriqueciendo, ¿cierto? Se va colocando, tal vez va adquiriendo algunas características específicas y que en realidad se le observa que ya tiene un trabajo pues bastante fuerte en su estructura. ¿Qué más podrían hacer? Insertar más cosas. Sí, voy a parar esto porque esto tiene un consumo bastante grande en cuestión de recursos computacionales. En esos menús insertar, ustedes podrían también intentar insertar un gráfico. Entonces, supongamos, ¿cierto? Que dentro del proyecto educativo institucional ustedes hicieron un gráfico. Ese gráfico es de barras, que me indica, no sé, una determinada característica de algo. Bien, como ustedes insertan el gráfico, es común que al insertar un gráfico, pues ustedes deben tener los datos. ¿Listo? Entonces, cuando insertan el gráfico, observen que de manera automática les dice, venga, ¿de dónde va a sacar los datos para hacer ese gráfico? Si yo no los poseo porque no los traje de Excel, sino solamente estoy trabajando en Word, pues yo le coloco aquí unos números y él automáticamente me va actualizando esos datos. Observen. ¿Listo? Entonces aquí le voy a colocar 45 para que ustedes vean el cambio tan alto que tengo en la categoría número 4. ¿Listo? La categoría número 3. Le voy a colocar 10, ¿listo? No sé, unos datos que ustedes ya tenían. Incluso podría eliminar, ¿cierto? O quitar una serie, o exportar esto a Excel y ir a modificar los datos allá, o abrir los datos originales. Bien, ¿qué más podría hacer? Cambiar el título del gráfico. Bien, cambiar los colores, cambiar el nombre de la serie. Listo, entonces esto se llama, no sé, facultad 1. Esto se llama facultad 2. Y esto se llama esto. Entonces observen que automáticamente me actualizó los datos que yo tenía o que coloqué aquí. Cada categoría 1, entonces yo quiero, no, eso era número de estudiantes total. Estos serían los inscritos. Los otros serían los matriculados. ¿Cierto? Y este puede ser los admitidos, por ejemplo. Me va llegando una determinada tasa. Y observen que al final yo tendría, ¿cierto?, cosas interesantes que poder mostrar. Le doy salir y él en cualquier momento puede entrar. ¿Puedo insertarle un título? Claro que sí. Listo, entonces nuevamente ustedes podrían seleccionar el gráfico, recuerden mencionarlo por la parte de afuera y llamarlo gráfico. ¿Ustedes observan aquí algo que se llama gráfico? No. Entonces, gráfica. Listo. Y el rótulo gráfica 1. Entonces, estudiantes. ¿Listo? Y así, cuantas cosas como ustedes quieran ir insertando. Bien. Entonces, a medida que van insertando cosas, pues ya ustedes ven que hay cosas que se tienen que hacer manual, como el movimiento, ¿cierto?, de algunas características propias del documento. Una vez tienen eso, observen que también pudiésemos reutilizar archivos, manejar capturas de las que yo tengo en mi clase, ¿listo? O inclusive poder manejar videos en línea, ¿listo? Insertar otro tipo de complementos, insertar elementos o información de Wikipedia, pues por su relación directa, ¿cierto? Alianza que hay con el paquete de Office. Y hay una cosa importante que vamos a tener en cuenta, y es que este documento está sujeto, ¿cierto?, a modificaciones. Entonces, si este documento está sujeto a modificaciones, hay alguien que lo está revisando. Y si hay alguien que lo esté revisando, quiere decir que hay alguien que va a tener la necesidad de decirte, mira, ten cuidado acá, ¿no? En esta tabla, que tiene que, por ejemplo, aquí, te escribe, ten cuidado, la tabla 1 no está completa.
y si no está completa, coma, es porque le falta la facultad número X. ¿Listo? Y le dicen, hizo el comentario, la persona que estaba identificada acá. ¿Quién responde el comentario? Pues si está trabajando en línea, la persona que lo hizo. Y en el momento en que lo responda, le dice, ah, bueno, completo. Responder. Entonces la persona le dice, resuelto. Puede hacerlo así, ¿no? Resuelto, o puede decirle, resolver. En el momento en que le dio resolver, ya la otra persona que estaba trabajando en línea de manera automática le dijo, ah, no, ya lo corrigió, vamos y lo miramos, y si está bien, ya lo dejo ahí. ¿Esto lo podría eliminar? Sí, no, lo dejo ahí. ¿Ven? O le puedo decir responder, no, no está resuelto. Bien, eso también lo puedo hacer de manera específica. Importantísimo para las entidades, sobre todo que trabajan en línea, y más ahora que estamos trabajando, pues esto en línea. ¿Listo? No sé si hasta ahí vamos bien. Profe, ¿puede Dígame. volver a repetir lo que hizo ahorita? Es que no vi dónde fue que les pichó. En el de comentario. Sí, por favor. Ah, bueno, tú seleccionas qué es lo que quieres corregir. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero en la tabla 1 o todo este documento, o toda esta parte, decirle, ojo, tienes que corregir aquí una cosa. Entonces, falta escribir algo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí le digo, te faltó insertar la referencia. Bien, entonces, como dice, seleccioné el texto donde quiero que corrija y le digo, insertar comentario. Y escribo lo que quiero que inserte. ¿Listo? Y le doy enter. O bueno, le doy, o lo quito de ahí. La persona que quiere responder, pues simplemente escribe responder y le digo, ok, hecho. Cuando ya lo he realizado el cambio, pues le digo resolver. El comentario quedó la persona que le solicitó y quedó la persona que lo respondió. ¿Listo? De modo tal que, aunque no lo necesite, es preferible no borrarlo porque ahí queda como la trazabilidad del trabajo. ¿Claro hasta ahí? Sí. Bien. Supongan que, de todas maneras, estos documentos son sujetos, ¿no? Entonces son borradores mientras se aprueban, ¿cierto que sí? Así que si yo me voy al menú diseño, ahorita vuelvo un poquito aquí a hablar con los cuadros de texto. En el menú diseño ustedes acostumbran a colocar unas marcas de agua, obsérvenlo. Entonces, yo quiero que sea una marca de agua de no copiar, confidencial, que es un borrador, que es un ejemplo, que es prioritario, que es urgente, etcétera. ¿Lo observa? Yo le podría decir, en una entidad cualquiera, esto es un borrador. Y observen que de manera automática me aparece el borrador en la parte de atrás, en todas las hojas. ¿Listo? ¿Podría colocarle y cambiarle el color de página? Sí, miren, yo quiero decirle aquí, quiero que mi color de página ya no sea tan claro, ¿cierto? Sino que sea algo más azulado y que tenga bordes. Entonces yo quiero que sean unos bordes 3D, que se apliquen en todo el documento, que sean en guiones y que vaya trabajado. ¿Esto? O quiero que lo cambie, está como feo, ¿no? Y quiero que sea sombreado. No sé, voy a intentarlo, voy a mirar cómo queda. Esto, y ahí me va quedando un documento enriquecido. Bien, los colores y demás ya los escogen ustedes. La parte de diseño tampoco es que sea muy fuerte, ustedes le van colocando los colorcitos y van haciendo que eso quede de manera estricta y específica. Cosas a tener en cuenta, cuando ustedes le dan colores a un documento, pues no olviden que las imágenes tienen un fondo, ¿cierto? Y que esas imágenes pues no quitan ese fondo hasta que no se le haga el tratamiento específico. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué podrían Sí, profe. insertar? Sí. Profe, cuando ahí detrás dice como borrador, como marca de agua, ¿esa marca de agua se puede editar de cierta forma, como quitar de cierta forma? Sí, claro, cuando tú lo tienes en Word, pues solamente lo quitas. ¿Listo? Entonces aquí quitar marca de agua. Le quitas y él ya desaparece. ¿Lo observaste? Pero debes tenerlo en Word, ¿no? Si te sale un documento PDF, pues lo que podrías hacer es abrir el documento de PDF en Word y quitar la marca de agua. Eso se puede hacer. ¿Listo? Pero pues por lo general a veces eso no funciona muy bien porque al abrir el documento que venía de PDF a Word se daña o cosas así. ¿Esto? Le Es, puedes... profe. Vale, le voy a dejar una de urgente solamente para que me quede pues ligeramente diferente. Bien, supongan que ya tenemos ese documento. ¿Y en qué más le podrían hacer? Pues en términos económicos, ustedes podrían decirle, a mí me parece que este documento debería tener algún modelamiento matemático económico. Y yo, bueno, perfecto, yo quiero insertar una ecuación.
¿Listo? Entonces yo puedo insertar ecuaciones de manera manual o puedo insertar una ecuación que ya está predefinida. Entonces, supongamos que ustedes están viendo matemática financiera y insertaron una ecuación de cuadrática. ¿Listo? Pero el profesor dijo, no, es que yo no quiero resolver Y, X, yo quiero resolver interés. Lo cambio. Y que el valor que estaba resolviendo aquí no era B, sino que era anualidad. ¿Cierto? Entonces voy a cambiar todo lo que era B por anualidad. ¿Listo? Entonces son modificables de manera sencilla. ¿Listo? Y aquí, bueno, lo que ustedes quieran, la rata de crecimiento, ¿cierto? Porcentaje de lo que ya menté, dividido en la rata. ¿Cierto? Entonces ustedes pueden colocar estas ecuaciones. Importante, estas ecuaciones se pueden manejar, ¿cierto? En algo que ustedes llaman LaTeX. Digamos, el lenguaje LaTeX, ¿cierto? Es un lenguaje que se utiliza a nivel académico, que es bastante importante y que me permite manejar, ¿cierto? Unas determinadas ecuaciones y escrituras, la verdad, muy, muy bonitas visualmente hablando. Esto así que yo lo pudiese manejar en LaTeX también, lo pudiese manejar en texto, lo pudiese manejar en... Esto es más como para programación. Listo, y aquí estarían como las formas en las que yo podría escribir las ecuaciones. Esto es más de trabajarlo, ¿no? Entonces poder escribir dentro de eso que las fracciones vengan en esta posición o si no en la fracción diagonalizada, bien sea hacia la derecha, hacia la izquierda, derivadas, todos estos términos que ustedes van a intentar observar más adelante. ¿Listo? Podrían decirle bien, eso me quedó súper bien, entonces podía modificarla, cambiar fracción sesgada, volverla profesional, copiar, pegar, guardar esta ecuación para que le salga de manera por defecto allá, miren, así lo guarda, esto y decirle la ecuación se llama, o es la y describe un valor, etcétera, y lo guardo. ¿Listo? De modo tal que cuando yo vuelva a abrir la ecuación, pues aquí ya tengo una opción de poder jalar esas ecuaciones, porque aquí la tengo guardada, ¿cierto? Esta sería la forma como yo la escribo en un idioma ingenieril, y esta sería la forma como me sale a mí en un documento Word. Entonces observen que al final el documento Word es algo que también puede ser programable, y por eso se pueden hacer macros. ¿Puedo insertar símbolos? Sí. Entonces supongan que a veces están escribiendo una ecuación que tiene que ver con una teoría económica de John Nash, o de idea de John Nash, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, si tienen una teoría económica, pues tienen que escribir un símbolo específico, pues insertan. Pues el omega, el alfa, insertan y ya está. Ahí tienen tantos símbolos como ustedes consideren necesarios. Una vez hemos hecho las modificaciones de insertar, ¿no? Insertar ya es cuestión de que empecemos a trabajar con los documentos y el diseño, pues que en realidad cambiar esto no tendría mucho sentido a no ser que lo haga desde el inicio. Listo, ya le puse los bordes, le puse lo demás. Me faltarían una cosa final que serían las referencias. Las referencias son, digamos, identificaciones que se agregan a un texto con el objetivo de decirle a un usuario, al lector, dónde está esa información, con el segundo objetivo de poder decirle a una persona o darle el reconocimiento de lo que hizo. ¿Listo? Como para no decirle le estoy robando la idea. ¿Bien? Y con el objetivo de que se pueda tener una trazabilidad del documento. Por ejemplo, si yo lo que quiero es saber cómo funciona el corazón de una persona, pues necesito primero ir a mirar cómo funciona la anatomía del cuerpo humano, entonces necesito referenciar. Entonces, si aquí en el modelo pedagógico precisamente hablamos de modelos de aprendizaje, entonces supongamos que hay alguien que describe los modelos de aprendizaje. Entonces, para poder explicarle a una persona que no sabe de modelos pedagógicos qué es un modelo de aprendizaje, pues yo necesito insertar una cita. Lo puedo hacer de dos formas. Esto, inicialmente, cuando voy a hacer la primera inserción de cita, debo darle agregar fuente, pero también lo puedo utilizar con administrar fuentes. ¿Qué significa administrar fuentes? A medida que ustedes van escribiendo en su documento o van haciendo documentos, todas las fuentes que van utilizando se van almacenando en la memoria de Word. Es decir, que estas son todas las, por ejemplo, referencias que he utilizado yo durante el uso de Word, desde que tengo instalado este paquete identificado como me dice a mí mi cuenta de correo. Entonces supongamos que yo lo que quiero es insertar esta referencia. Entonces lo que hago es cojo las listas de las que ya usé y las inserto en la lista actual del documento actual. Estas son todas las que he usado y estas son las listas del documento actual en la parte derecha. ¿Listo? Aquí me va a salir cómo saldría la cita bibliográfica y yo le digo, bueno, perfecto, me parece que está bien. Cerrar. ¿Listo? Solo la administré y la coloqué en mi fuente. ¿Qué fue lo que hice cuando hice administrar fuentes? La coloqué y la dejé disponible para que me aparezca aquí. Aquí antes no me aparecía nada. Entonces puedo decirle, ah, bueno, ahí está bien. Pero resulta y pasa que no la quiero hacer en APA, la quiero hacer en Chicago. Pues bien, me la actualiza en Chicago.
o la quiero hacer en IEEE, bien, o la quiero hacer en MLA, ¿sí? Entonces deja de ser eso un problema para nosotros la referenciación. Lo único que hago es llenar unos datos para esa referencia. Supongan que la referencia es nueva. Entonces yo digo, ah, bueno, insertemos una nueva referencia. Y como es común que ahora utilicemos mucho la web, llamemos, ¿cierto?, a un sitio web. ¿Cómo se referencia un sitio web? Entonces primero se coloca el autor. ¿Cómo se coloca el autor? El autor es la pestañita que sale allá, por ejemplo, la Cámara de Comercio. Cámara de Comercio de Bogotá. Ustedes entran a la página de la Cámara de Comercio de Bogotá y automáticamente les sale esto. Cámara de Comercio de Bogotá. Nombre del sitio web, entonces CCB. Así sale. ¿Cómo hacen ustedes para identificar esto? Lo van a observar a continuación. Entonces les voy a compartir todo mi screen para que ustedes lo puedan observar. Y supongan que yo quiero entrar a una página web cualquiera. Entonces si yo quiero entrar a una página web cualquiera, lo primero que tengo que hacer es buscar qué es lo que quiero. Entonces supongamos que es la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces yo entro a la Cámara de Comercio de Bogotá. Aquí está el nombre de la página web. Obsérvenla. Cámara de Comercio de Bogotá. Sin embargo, cuando yo lo agrego a los marcadores, él me sale, ¿cierto? Por lo general, ¿quién lo hizo? ¿De dónde lo ubicó? Entonces, ¿quién es el nombre? Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Quién lo hizo? La Cámara de Comercio de Bogotá. Esto en algunos otros, por ejemplo, links como este. Aquí, ¿quién es el dueño de la página web? Entonces, el dueño de la página web es Eduve Interactive. ¿Quién o cómo lo ubico? ¿Cómo desarrollo? ¿Cómo sé cuál es el nombre? El nombre de la página es Eduve Interactive 3.1.4.9, listas, colecciones de datos, métodos, todo ese chorrero que aparece ahí. ¿Listo? Es como yo identificaría el nombre del sitio web. ¿Quién lo hizo? Eduve Interactive. ¿Me hago entender? Es como la generalización de esto. Entonces yo colocaría, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el nombre del sitio web? Entonces, nuevamente, Cámara de Comercio de Bogotá. Para este caso es lo mismo. ¿Cuándo fue realizado? Pues en realidad no tengo mucha idea de cuándo haya sido realizado el sitio web. ¿Listo? Puede que me diga por aquí en algún lado. Por lo general voy a irme atrás a ver si me dice. Por lo general esto sale por aquí a veces al lado y dice realizado en tal fecha. Bueno, desafortunadamente por aquí no sale. ¿Listo? Entonces, no sé, supongamos que este es de actualizar. Fue hecho en el 2020. Fue actualizado por última vez en el 2020. A veces sale eso, en julio 1. Y ahí dice ahora, fecha en la que se realizó la consulta. 2021-1803. ¿Listo? Y medio en el que se realizó la consulta. Entonces, evidentemente, pues el medio fue el medio electrónico. ¿Listo? Entonces ustedes podrían colocar aquí perfectamente la URL del medio y ya quedaría automáticamente referenciado. www.ccb.com.co. Aceptar y ya queda el sitio web. Bien, ¿dónde quedó la referencia? Miren que esta es una y esta es otra. Al insertar esa cita, ¿cierto? Y al agregar esa cita, él me agregó el documento aquí, mírenlo. O sea, antes solamente aparecía Montes, ahora aparece Montes y Cámara de Bogotá. Y si yo me voy a administrar fuentes, pues aquí me aparecen las dos. Y cosas interesantes, me aparecen chulito las que ya estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese agregar otra, como esta no la estoy utilizando, no me aparece con chulito. Es decir, no la he referenciado. Entonces, si yo quiero decir que aquí voy a insertar, ¿cierto?, la cita que acabo de agregar Mercosur, pues ahí me aparece. El momento en que yo le cambie el formato, por ejemplo en APA, todas se van a cambiar. Y ya me queda de manera automática cómo están las referencias. Ya puedo guardar mi documento, ya puedo finalizar el documento y le pudiese decir de manera específica, ¿cierto? Quiero insertar las referencias. Entonces yo ya considero el documento y le voy a decir, insérteme las referencias. ¿Bien? Entonces, ¿cómo insertar las referencias? Observen en el menú referencias, esto que es donde voy a insertar referencias, tablas de contenido, tablas de imágenes, tablas de todo, las coloco aquí, está en el menú referencias. Si yo quiero insertar las referencias acá, pues yo busco aquí. ¿Cómo quiero que se llame? ¿Bibliografía? ¿O referencias? ¿O trabajos citadas? ¿O quiero insertarla? Esto supongamos que la quiero por defecto. Yo quiero que se llame referencias. Y él de manera automática me la coloca en un número, en la letra de título, obsérvela, y me coloca las referencias tal cual como aparecen ahí. Si yo le cambio aquí el estilo, también me actualiza la tabla de referencias. Le
Entonces es una herramienta maravillosa en el momento en que yo digo está funcionando de manera acorde. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? Bien, ¿qué ocurriría si yo inserto una nueva referencia? Entonces, por ejemplo, voy a insertar una referencia aquí en la tabla porque la saqué de un modelo pedagógico. Entonces yo le digo, no sé, voy a insertar una nueva fuente y esa nueva fuente va a ser un documento de sitio web o un informe X. Entonces el autor es un empresarial, ¿cierto? Y el título es modelo de trabajo, modelo dual, ¿cierto? Y el año en que se publicó el modelo dual fue en el 2012. Estoy inventando números, ¿no? Y la editorial, pues no tengo editorial porque es de la Empresarial y fue hecho en Bogotá. ¿Digo bien? Eso ya está. Entonces, tan pronto agregué esto, el valor o la referencia me la insertan donde la tenía. Entonces, yo, amiga, se me olvidó, era en APA. Bueno, ya quedó en APA. ¿Listo? Y tan pronto quedó en APA, le voy a decir abajo, voy a mirar en mi tabla de referencias y digo, ¿qué pasó? Aquí no sale la referencia que acabo de agregar. ¿Y por qué no sale? Porque tengo que actualizar la cita. Entonces, tan pronto como yo me coloco en este cuadro, yo le tengo que decir insértamelo. Entonces, le doy actualizar citas y me sale un empresarial. Bien. Asimismo, puedo agregar todo lo que ustedes desean en términos generales. Supongan ahora que yo lo que deseo es evidentemente agregar mi tabla de contenido. Entonces, si yo lo que deseo es agregar mi tabla de contenido, pues yo voy al menú referencias y le digo insertar mi tabla de contenido. Existe una forma de diseñar tabla automática, que es tome el título 1, el título 2, título 3 y hágalo de manera automática. De ahí la importancia. Porque si ya yo coloco una tabla de contenido específica, pues yo tengo que decirle cuál era el título, cómo era que se llamaba la letra de estilo número 1 del título principal, luego el título secundario. Entonces aquí sería una tabla manual. Cuando yo hago tabla automática, pues automáticamente, pues, lógicamente me va a salir esa tabla de contenido. Obsérvelo, que son título 1 y título 2, que fue lo que utilicé para mi tabla de contenido. ¿Puedo utilizar actualizar? Sí, miren, yo pudiese decir automáticamente aquí, después del aprendizaje basado en retos que yo inserté, ¿cierto? Venga, aquí me faltan las conclusiones. ¿Listo? Y él se va, ¿cierto? Ya está, heredó las características de título y me voy a la tabla de contenido y actualiza. Observen que no está actualizada. Actualizar tabla. Actualizo la tabla y él automáticamente me colocó conclusiones. Claro, hasta ahí cómo generar la tabla de contenido. Es decir, la tabla de contenido no la puedo generar si yo no tengo los estilos predefinidos. De resto, tendría que colocarme a generar una tabla de contenido de manera manual y evidentemente no me da confiabilidad porque la capacidad de cometer un error es muy alta. ¿Qué más podría hacer en esa tabla de contenido personalizada? Bueno, pudiese cambiar los títulos, ¿cierto? Miren, observen. Poder quitar el relleno, igual lo voy a utilizar ahorita con las imágenes y demás. Es cambiar simplemente esto, las letricas o las separaciones y demás. ¿Qué más viene después de esto? Pues yo una vez tengo la tabla de contenido, yo quisiese tener el listado de tablas. Entonces el listado de tablas, ¿cierto? Lo coloco con insertar tabla de ilustraciones. Y nuevamente en el menú de referencias está todo esto. Y yo le digo, bien, quiero insertar una tabla de ilustraciones. ¿Qué es lo que quiero? Le va a preguntar, ¿qué es lo que quiere hacer con esa tabla de ilustraciones? Yo le digo, yo quiero, observen el rótulo del título, que sea el listado de tablas. Entonces yo busco tablas. Quiero que lo que una la tabla con la línea, perdón, con la página, sea una línea continua. Esto porque quiero. Y quiero que haya hipervínculos para que pueda irse de una a la tabla que esté buscando. ¿Puedo alinear? Sí. ¿Cómo puedo no alinear? ¿Esto? Pueden hacerlo como ustedes lo deseen. Esto, y este sería el estilo que yo manejaría. Y ahí en adelante ustedes pueden entrar y modificar las cosas. Aceptar. Como este no me trae el título, pues yo voy a tener aquí, por defecto siempre ellos no traen el título para que no sea incluido dentro de los títulos, ¿cierto? Listado de tablas. Y a hacerlo, bien sea manual o colocarle un estilo propio para que el listado de tablas aparezca. Esto aparece normalmente por hoja, ¿no? ¿Listo? Y podría ahora, finalizando, insertar nuevamente en referencias, ahora
supongamos que quiero los listados de imágenes. Entonces ahora aquí me voy a imágenes. ¿Listo? Entonces lo mismo. Yo lo dejo por defecto para hacerlo rápido y ahí me va a aparecer el listado de imágenes. Solo tengo una. Luego me va a aparecer esto. Pues recuerden que esto por lo general lo hace uno manual para que no entre dentro de los títulos. Listado de imágenes. Listado de imágenes. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces voy a agregar los otros rápidamente. Voy a insertar los otros listados. Listo, entonces me hace falta insertar los de objetos. Me hace falta insertar. Perdón porque lo inserté en la parte inferior. Ahí está, me falta insertar el de objetos. Me falta insertar, voy a insertarlo debajo, el de jerarquías. ¿Listo? Y así sucesivamente. Es decir, todo esto quedó de manera automática. Obsérvenlo. Todo está de manera automática y cualquier cosa que yo agregue aquí, pues será trabajado. Todo esto ya es cuestión de formato y aquí tendría mi documento, entre comillas, finalizado. Bien, este movimiento del objeto es de manera automática. Y tendría, entre comillas, un documento finalizado. Bien, no sé si hasta ahí hay alguna duda. Está claro. Bien, Ninguna, listo, profe. muchachos. Sí, señor. Dígame. No, profe, que ninguna. Ah, bueno, perdón. Listo, entonces hasta aquí iría nuestra